¿Las dos son águilas calvas? Sí. Sí. No. No. No, porque esta tiene. Tiene algo. Sí. ¿Las dos son águilas calvas? ¿Una hembra y un macho? ¿Están seguros? No, no estoy seguro. Yo diría que tiene un poquito de. Taranfoteca. Ya. Pero esta es el águila calva. Esta es una águila pescadora africana. Norteamérica, Donald Trump, orgulloso de ustedes. África, Sudáfrica, cazando peces. ¿Ya? Se parecen mucho, ¿cierto? A primera vista. Homología, homoplasia. Los de cepillo, ¿cierto? Homología. ¿Por qué? Porque vienen del mismo. Son como el mismo tipo, ¿no? Parecido. Ya, Son acá, águilas. Las dos son águilas. acá se separaron hace mucho tiempo. Entonces ahí depende del tiempo evolutivo y de qué estamos viendo. La forma, estamos en los colores. ¿Ya? Yo creo que es más homoplástico. ¿Sí? Ya. Entonces ya vimos más o menos conceptos que son básicos para que ustedes empiecen a entender cómo funciona la evolución y cómo se forman organismos vivos. ¿Ya? Pero hay otro concepto que siempre de la clase pasada y ahora he repetido mucho, que también tienen que tenerlo claro, que es el concepto de especie. Que lo nombro, pero hay que definirlo. ¿Sí? ¿Puede pasar un poco rápido esto? ¿Qué es una especie? ¿Qué es una especie? Con suscrito, ¿qué es una especie? Algo que. Algo. Perdón. Que desciende como de lo mismo, como de la misma población. Ya, puede ser. ¿Están de acuerdo con el concepto de su compañera? ¿Sí? ¿Alguien quiere complementar, decir algo más? Insisto, este concepto es súper una categoría ya. Es súper importante que lo tengan porque ustedes van a trabajar a nivel de especie. Y no pueden tratar a las mismas especies igual. Hay diferencias entre especies. ¿Ok? Y la mayoría, no sé, de esta generación, tengo dudas, entró por trabajar con animales domésticos, pero específicamente animales de compañía, perro, gato. Pero este gran danés y este chihuahua son la misma especie. ¿Sí? ¿Se parecen? No. ¿Son la misma especie? Sí. ¿Puede tu compañera puede dejar descendencia? Sí. ¿Si los cruzo? Sí. Sí. ¿Pueden dejar descendencia? ¿Con un macho gran danés y una hembra chihuahua? No, ahí no. ¿Puede dejar descendencia o no puede dejar Realmente descendencia? es probable, pero no es viable. Lo que yo gran danés macho y una chihuahua hembra. Naturalmente no. Entonces, ¿una especie, si hablamos no natural, artificial? No. No. Ya, pero para que vean, bueno, aquí no solo hay perritos, también hay gatitos. Es súper difícil definir especie. Acá hay un ejemplo que yo lo llevé a veterinaria, pero en la naturaleza igual es súper difícil definir especie. ¿Sí? No hablen los que están de segunda. ¿Cuántas especies hay acá? Hay 5 fotografías. ¿Cuántas especies hay? 5. ¿Alguien dice otra cosa? 4. Si usted lo dice, ¿algo? Ya, para no alargar tanto esto, son 5 especies. ¿Sí? ¿Ven alguna muy distinta que decían, no, esta es muy distinta? ¿Cuál es esta aquí? No tan distinta, pero es más puntiaguda. Ya. Ya yo veo esta distinta.
reciben los caracteres, pero aquí podemos ver que estos cuatro se parecen mucho. Este es el lobo fino de Juan Fernández, este es el lobo fino austral, este es el lobo fino subantártico y este es el lobo fino antártico. Este es el lobo común o el león marino sudamericano, el que más se ve en toda la zona. Y si hacemos la filogenia, o sea, los parentescos que hay en los árboles, el que está acá, que es más distinto, está acá solito, y todo el resto está agrupado en otro grupo, separado, y se parecen más. ¿Ya? Pero el decir que es una especie, igual dudaron un poco cuando lo vieron, ¿cierto? Y bueno, estas son las 5 especies de lobos marinos que hay en Chile. Las 5 especies que hay. El más común es el lobo marino común o lobo marino sudamericano. Pero esto es dinámico, insisto, cambia constantemente. ¿Por qué? Porque ya se describió una nueva especie para Chile y Perú. El que está aquí arriba es el lobo fino austral, este acá. ¿Sí? Su distribución, no sé si está, no me acuerdo si está en la clase, pero obviamente una distribución en Perú, el norte de Chile, después no hay, está vacío, no hay lobo fino, y después llega a Chiloé más o menos, y de nuevo se distribuye y da la vuelta hasta Uruguay. ¿Sí? Entonces esta especie tiene una distribución separada, habían dos poblaciones más o menos separadas. ¿Ya? Pero hicieron estudios genéticos de esta población del norte, hicieron estudios morfológicos y se dieron cuenta que el del norte era una especie nueva. Y dijeron, acá hay otra especie. Y yo los veo y son iguales. Yo tomo un lobo fino de acá y un lobo fino de acá y van a ser muy similares. Yo quizá visualmente no pueda diferenciar este del norte, este del sur. ¿Ya? Entonces aparecen estas cosas. Y este es el lobo fino peruano, le pusieron el nombre que le pusieron. ¿Ya? Entonces es dinámico, va cambiando. ¿Esta especie cuál es? Una yaca. O no, Ya insisto, sabían lo de Trump, no sabían la especie chilena. Este es un monito del monte, porque pregunté por la águila calva, todos sabían la águila calva. Puse una especie chilena, algunos no más saben. Ya, este es un monito del monte. No es un monito, es un mono, es un primate. Pero tiene una vocalización que es un poco como mono. ¿Ya? Pero es un marsupial. Y es un marsupial que vive en Chile. En Chile tenemos marsupial. ¿Ya? Y esta especie también tiene dudas porque algunos autores sospechan que las poblaciones están aisladas, entonces empiezan a ver características del cráneo, y no cualquier característica, sino que en forma de los premolares, los caninos, algunos agujeros de la base del cráneo, el hueso esfenoide, ¿te acuerdas del esfenoide? Y la tira turca, todas esas cosas. Ya. Entonces empiezan a ver características súper específicas del cráneo. Y también del pelaje. Van a museos y ven el pelaje. ¿Ya? Y se dio cuenta que hay de una especie pasó a 3. Entonces, si ustedes van a libros de mamíferos de Chile o libros naturales de Chile, del 2015 hacia atrás, van a ver que es una especie de monito del monte. Pero ahora hablan de 3 especies de monito del monte. ¿Ya? Oceanovici, Ondaka y Miroides, con las diferencias. Y este estudio avanzó y capturaron, porque estos eran de animales de museo, del cráneo, de las pieles. Avanzó este estudio y capturaron monitos del monte vivos y vean, también se diferencian un poco, ¿no? Entonces mantuvieron las 3 especies distintas. Pero después salió otro paper y dice que son 2. ¿Ya? Y así. Entonces es dinámico esto. Y esto tiene repercusiones políticas y de conservación. ¿Por qué? Porque esta especie viviría solo ahí. Y es muy específica el lugar donde vive. Entonces las poblaciones probablemente son muy bajas.
Y no es lo mismo políticamente hablando por recursos proteger a una especie que proteger a tres. Es distinto. ¿Ok? Las especies de gatos que hay en Chile tenemos 5 gatos silvestres. Silvestres, estoy hablando, no domésticos. Silvestres. La guiña, el gato de Freud, el gato andino, el puma y este gato que está acá es el gato Colo Colo. ¿Sí? Gato Colo Colo. Y el gato Colo Colo es un muy buen ejemplo para mostrar que las especies no son estáticas. ¿Ya? Ahí está un bebé de gato Colo Colo, ¿lo ven? Sí, un bebé. La mamá debe estar por ahí. ¿Okay? Entonces, en los 90, para este gato tiene una distribución a lo largo de toda Sudamérica. Entonces, en los 90 había una especie de gato Colo Colo. Solo una especie. Después se propuso que fueran 3 especies. Algunos investigadores dijeron, oye, ¿sabes qué? Parece que son 3. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si van al libro de historias naturales de Chile, al principio puede que digan que es un Colo Colo, después dijeron que son 3 Colo Colo, y así, van cambiando. Pero después avanzaron los estudios, y vienen del 94, 2002, 2005, 2008, 2012. Dijeron ahí que son 2 nomás. Son 2 especies de Colo Colo. ¿Ya? Hasta que un grupo se aburrió y dijo, pesquemos todos los Colo Colo que hay en todas las colecciones de museos de toda Sudamérica. Veamos dónde son los Colo Colo. Y de nuevo, medidas morfológicas y la piel, los patrones de la piel, del brazo. ¿Y en qué quedó esto? En que son 5. Ya hay diferentes grupos de Colo Colo. Y en Chile tenemos 3. Colo Colo del norte, el del Mediterráneo y el del sur. ¿Ya? Y el Colo Colo del Mediterráneo es endémico de Chile. Solo está en Chile. ¿Ya? De nuevo, desde la zoología lo llevamos a la conservación. Tenemos un dato endémico y a las políticas. Hay que decirle ahora acá, oye, hay que proteger a uno y uno es endémico. ¿Ya? Y el último estudio dijo que son 3. De nuevo, el año 2025. Dice que son 3 especies. Entonces va cambiando. Todo el rato. ¿Sí? ¿Qué conviene desde el punto de vista de conservación? Discutible. Hay que juntarse con expertos y se hace. Y en otro ramo más adelante le explicamos cómo se hace eso. Ya, las políticas públicas ambientales. ¿Ok? ¿Quedó claro que esto va cambiando con el tiempo? ¿Sí? Ya, por eso el pobre Colo Colo ha pasado por diferentes especies. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, la semana pasada vimos los niveles jerárquicos, ¿se acuerdan? Y hay un nivel jerárquico al nivel individuo. Y en veterinaria, el nivel individuo también uno puede hablar de nivel de especie. Entonces, es una categoría de estos niveles jerárquicos, la especie. ¿Ya? Y acá está la misma especie, pero vean todos los morfos distintos. ¿Sí? Es tan complejo definir especies que hay estudios específicos para decir, oye, tenemos que definirla. Y desde el punto de vista evolutivo, el concepto que más se usa actualmente como especie es este. Es una entidad discreta en la naturaleza, dice producto ahí, de procesos evolutivos únicos. ¿Se entendió? Es algo puntual, discreto. Discreto, por ejemplo, aquí no hay medio ventilador, sino que hay un ventilador entero. No puedo decir 1,5 ventiladores. Ya, pero eso es discreto. Está en la naturaleza y es producto de procesos evolutivos únicos. O sea, cada especie pasa por su proceso evolutivo. ¿Ya? Pero esta es la definición más
evolutiva de especie. Por eso ahora no se le dice especie, sino que se le dice unidad de evolución o unidad evolutiva. Ya muchos no ocupan el concepto de especie. Y si nos vamos viendo que hay conceptos de especie muy distintos. Desde biológico, ecológico, de evolución, así. ¿Ya? Y están las especies en anillo que complejizan más esto. ¿Por qué? Acá tenemos 4 gaviotas que se parecen mucho, ¿o no? ¿Se parecen? Ya, pero son especies distintas. Son diferentes especies. Se parecen mucho, pero son diferentes especies. ¿Ya? Y estas poblaciones, a diferencia del lobo marino, están distribuidas de forma al lado, adjunta. Cada una de las especies están distribuidas al lado. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, en las zonas de vecinas donde están 2 especies, acá hay una especie y acá hay otra, acá están chocando las 2 especies. Entonces hay poblaciones que conectan. Y acá hay híbridos. Acá hay híbridos. Acá hay híbridos. Acá hay híbridos. Entonces, cuando aquí yo digo la especie A empieza acá y termina acá, ¿cómo yo puedo definir esto en ese momento? Entonces, eso es una especie de anillo, que están así, y en las zonas donde chocan las poblaciones, es duda, porque son especies híbridas, entonces no se sabe qué hacer. Y también tiene temas de conservación, porque si Trump quiere tirar un misil acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las pobres gaviotas? ¿Ya? Entonces, como les dije, el concepto de especie pasa por diferentes aspectos. El concepto biológico de especie, y es el que más se usa, es cuando se reproducen, se pueden reproducir. Pero no solo reproducir, sino que es dejar descendencia. Pero no solo descendencia, sino descendencia fértil, porque existen los híbridos. ¿Ya? Entonces ese es el concepto más basal y más que más se usa de especie, que dejen descendencia y descendencia fértil. ¿Por qué? Porque hay otros, como les dije, hay muchos conceptos de especie. Está el concepto con linaje, que básicamente son todos las especies que están después de un ancestro en común. Filogenéticos son todas las especies que están dentro de un clado, de un grupo específico. Ecológico son todas las especies que comparten recursos iguales. Entonces hay otro concepto. Y genético tiene que ver con la forma. Entonces especies que se parezcan, la forma, que puede decir que es la misma especie. Entonces varía mucho. Y centrémonos en el concepto fenético de especie. Podemos ver acá peces abisales, son peces que viven en el fondo del mar, donde no están expuestos a la luz, a nada de eso. ¿Cuántas especies ven ahí? ¿Una? ¿Cuál? El más grande, ¿no? ¿Y el de acá abajo? Sí, su hijo, ¿no? ¿Son sus hijos? Son la misma ¿Usted? especie. ¿Usted? ¿Qué dice? Ya. Aquí está la hembra y estos son los machos. Es la misma especie. Pero genéticamente son distintas. Entonces uno podría creer que son especies distintas. ¿Ya? Y lo mismo pasó con la madre de la culebra. Este coleóptero de Chile, nativo de Chile, se llama madre de la culebra, así se llama. Esta es la hembra y este es el macho. Y por muchos años se describieron como especies distintas. Hasta que alguien los vio reproducirse y era el macho y la hembra. Y estas diferencias muy radicales entre macho y hembra se llama dimorfismo sexual. ¿Ya? Dimorfismo sexual, la diferencia evidente entre macho y hembra. ¿Ok? Por aquí lo mismo, se ve algunas bolillas, donde los machos son más oscuros y las hembras son más claras y con más colores. Y las aves también se nota por el dimorfismo sexual. ¿Sí? Orcas. ¿Ven las diferencias o las ven todas iguales?
¿Ven la diferencia? Las ven todas iguales. Sí, tienen diferencia. ¿Y tienen dónde? La manchita. La forma de la derecha, algunas son más chicas. Vean el parche ocular que se llama esto, veanlo. Vean la coloración. ¿Son todas iguales? ¿Qué coloración? ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántas especies hay? ¿Qué son las orcas, Roberto? ¿Qué son las orcas? Son delfines. ¿Ya? Son delfines. Ya, acá, a pesar de todas las diferencias, es una especie. Es una especie. Solo que de forma natural viven en sitios distintos y eso genera formas distintas, pero no especies distintas. Entonces, por eso son polimórficas. Se han propuesto especies distintas, pero todavía no hay un consenso porque genéticamente no se ha visto. Y incluso tienen conducta distinta, las vocalizaciones son distintas y no se entienden entre ellas. ¿Ya? Y bueno, los perros también, por eso yo les mostré esa diapositiva de todas las razas. ¿Ya? Y en etología lo ven, ¿cierto? La evolución del perro y la domesticación. Sí, ya. ¿Quién es tipo Gonzalo? Sí. Federico Gonzalo de la domesticación del perro. ¿De qué? De la domesticación del perro. El tipo, ¿te acuerdas? Ya, sí. Bueno, la domesticación es un proceso evolutivo largo. ¿Ya? Ustedes saben que la corriente del lobo. Entonces, asentamientos humanos dejaban resto de comida y los lobos se acercaban. Y de a poco se empezaron a acostumbrar. Y los lobos ganaban comida fácil. Y la gente igual ganaba cierta seguridad porque los lobos le avisaban que había otros depredadores. Y eso se empezó a hacer más, se empezaron a depender las otras especies. Y eso genera cambios conductuales. Y los cambios conductuales a la larga también generan cambios en los rasgos corporales. ¿Ya? Pero el ser humano, ya al domesticar al perro, empezó a manipular esto a su beneficio. Y así se generan las razas. Pero esto no es selección natural, esto no es evolución. Esto es selección artificial, porque el ser humano es el que manipula a su favor. No es natural. ¿Ya? Es selección artificial. Y pasa en todas las especies domésticas. ¿Sí? Y también pasa en alimento orgánico, avena, arroz, maíz. También pasa ahí. ¿Ok? También existen especies crípticas o gemelas, que son especies que se parecen mucho, pero son distintas especies. Estas son especies de murciélagos, vean, que por mucho tiempo era una especie, hicieron genética y se dieron cuenta que eran especies distintas. Pasa mucho en murciélagos, pasa en algunas aves, pasa en peces, pasa mucho en insectos, ya especies crípticas. Y también tiene relevancia en conservación. Y en Chile tenemos un problema también, de hecho acá en la zona central, Mantagua, ¿conocen? Y en Mantagua hay especies de murciélago, hay como 6 especies de murciélago. Pero están sospechando que hay una especie más, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero que son iguales. Entonces están discutiendo ahí si hay más especies. ¿Ok? Entonces, para este curso, el concepto de especie tiene que tener tiene que cubrir ciertas reglas. Ya, desarrollar de una población ancestral común, tiene que haber compatibilidad reproductora interna, ya, y tiene que haber incompatibilidad con otras especies, y tiene que haber un mantenimiento de una cohesión genética y fenotípica, o sea, tiene que parecerse morfológicamente y genéticamente. Ya, obviamente los osos se parecen, pero tiene que haber algo que impida que se reproduzca, anatómico, conductual, lo voy a explicar más adelante.
están algunos conceptos para que vean. Grupos de organismos o poblaciones naturales que se entrecruzan, o sea, hay reproducción, o potencialmente podría haber, y genera descendencia fértil, y se encuentran aislados reproductivamente de otras especies. ¿Ya? Y el hibridismo, voy a hablar más adelante del hibridismo, no lo hablo ¿sí? Y la morfología, bueno, eso es discutible, vean. El ser humano igual somos muy distintos entre nosotros, pero nos podemos reproducir con, no sé, asiáticos, europeos, distintos. Estos son especies distintas. Pero se parecen mucho, pero son especies distintas. ¿Ya? Lo que les comentaba del hibridismo, una cosa es que ocurra en la naturaleza y otra cosa es que ocurra en condiciones de cautiverio. La mayoría de los híbridos que probablemente ustedes conocen ocurre en cautiverio. Entonces no es natural. Estos libres no es natural. Las mulas no es natural. La mezcla de caballos con cebra no es natural. ¿Ya? Y además ahora está pasando que por presión humana, fragmentación de hábitat, cambio climático, especies que antes no se veían, ahora se ven. Y se están reproduciendo. Tampoco es natural. ¿Ya? Pero en algunos momentos de la evolución sí se han juntado especies. Y sí pueden generar especies por hibridismo, pero tiene que ser en millones de años. De hecho, probablemente el ser humano sea producto de hibridismo, con neandertales y cosas. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Voy a hablar del concepto de especiación biológica, que básicamente es la generación de especies nuevas. ¿Cómo se crean especies? ¿Sí? ¿Cómo se crean especies? Hay diferentes formas que las especies se pueden crear. Una es la especiación alopátrica. Alopátrica. Aquí básicamente existe alguna barrera física, una barrera física que separa dos poblaciones. Y al separar las poblaciones por millones de años forma dos especies distintas. Especiación alopátrica. Entonces aquí el ejemplo de esta ardilla, en algún momento este paisaje era distinto, todo era una pradera, hubo un terremoto gigante, y aquí existía una población ancestral de ardillas, hubo un terremoto y separó en dos, la ladera sur y la ladera norte, y los separó. Y la ardilla no tiene la capacidad ni de saltar, ni de volar, ni nada de eso. Entonces quedaron aisladas reproductivamente y a condiciones ambientales distintas. Y con millones de años de aislamiento formaron dos especies distintas. ¿Ya? Eso es lo alopátrico. La especiación alopátrica. ¿Quedó claro? ¿Sí? Porque también está la especiación parapátrica. Parapátrica, que aquí no hay ninguna separación física. No hay una barrera física que aparezca. Aquí solamente la especie, un grupo decide vivir, no es consciente, pero decide vivir en un sitio y otra en otro. Y al vivir en un sitio distinto, millones de años, evolucionan en otra especie. En delfines se ha visto mucho eso, que hay delfines de mar abierto y hay delfines costeros, y forman especies distintas de delfines. ¿Ya? No hay ninguna barrera ahí. Está la especiación simpátrica, que aquí viven en el mismo lugar. Viven en el mismo lugar. Pero unos deciden usar cierto nicho. Se ve mucho en peces, en lagunas, que aquí todos los peces vienen de un antepasado común, pero uno decidió vivir, no sé, en rocas y el otro decidió vivir en fondo de tierra. Pero en el mismo sitio. Y se separaron. O en orcas, bueno, aquí no hay especies distintas, pero para que entiendan. Las orcas viven en un mismo lugar, ¿ya? Pero hay algunas que comen lobos, hay otras que comen salmones, y hay otras que comen otros cetáceos. Se separan, ¿ya? Entonces se van a especializar.
En serpientes marinas también se dispersan en todo Asia y Australia. ¿Quedó claro? Aquí se nos ocupan un recurso distinto y se presentan y cambian. Aquí un esquema para que lo tengan y lo aprendan. ¿Ya? Y lo que les comenté del hibridismo, también se pueden formar especies híbridas. También se puede, pero insisto, acá no está el ser humano, y aquí han pasado miles de millones de años que estas especies se formaron. Y hay evidencia de hibridismo en lagartijas, en cetáceos, en anfibios y en aves. En miles de años, ya por genética, porque uno puede ver todo el genoma de una especie y ver si son producto de ellos. Ya. En la presentación le dejé una diapositiva con mucho texto. Eso es para que lo tengan y lo aprendan. Pero básicamente lo que hablé ahora. Todo lo que hablé ahora está escrito. Con palabras más técnicas para que aprendan. ¿Ya? Hibridación. ¿Qué es lo importante? Que existen las barreras reproductivas pre-apareamiento y post-apareamiento. Todos saben lo que es el apareamiento, ¿cierto? La cópula, básicamente. ¿Ya? Pero para llegar a la cópula tiene que pasar algo antes. ¿Sí? Los machos llaman a la hembra llaman a los machos, todo eso. Entonces una barrera, por ejemplo, en anfibios, los anfibios machos llaman a la hembra por sus cantos. Y la hembra reconoce el canto. Ese es un macho de la misma especie. Entonces hay muchas especies de ranas cantando. La hembra solo reconoce al de un macho, de su especie. Lo de la otra especie no. Entonces es una barrera conductual, pre-apareamiento. Y yo no voy a reconocer a ese macho porque no es de mi especie, entonces no me va a interesar. ¿Ya?